Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es external. ¿Qué tienen que ver las externalidades, la elasticidad? Cuando hablamos de elasticidad sin aclarar nada más, estamos hablando de elasticidad eh, precio-demanda, ¿está bien? O sea, cuánto cambia la demanda cuando cambia el precio, ¿está bien? O sea, la elasticidad precio-demanda, como decía ahí arriba, como les decía, es una medida que utilizamos en la economía para mostrar el grado de respuesta en la cantidad de demanda de un bien ante un cambio en el precio, ¿está bien? O sea, ¿qué pasa con las cantidades que quiere la gente de un bien? Todo esto ya estaba en otra presentación, yo acá me armé una puntualmente con estas cosas. O sea, esto ya lo vimos. Pero bueno, entonces, si yo soy vendedor de un producto y cambio un precio, la elasticidad, si yo conozco la elasticidad de la demanda de mi producto, me va a decir qué tanto o qué tan poco va a cambiar las cantidades que yo voy a vender. ¿Está bien? No sé si se acuerdan cuando lo vimos, si yo sabía que si yo bajo un poquito el precio, crece un montón la cantidad demandada, entonces, bueno, por ahí me convenga hacer eh, ofertas en el precio para liquidar stocks. En cambio, si sé que por más que cambie el precio, las cantidades de mi bien no van a cambiar, me conviene subir los precios para ganar más plata, etc. También, ¿cómo se mide? Se comparan las variaciones, un poco lo habrán intuido con lo que dije, se comparan las variaciones de las cantidades del bien con la variación que tuvo el precio. ¿Está? Lo vamos a explicar un poquito más gráficamente. Entonces, la EP quiere decir elasticidad del precio, vendría a ser el cambio que sufre en las cantidades, la demanda, dividido el cambio que pusimos en el precio. ¿Está bien? En el gráfico estamos bajando el precio y vemos que aumentan las cantidades demandadas. Entonces, si las cantidades en que cambian, estamos hablando siempre en términos porcentuales, ¿está bien? Si yo bajé el precio un 10% y las cantidades subieron más de un 10%, supongan un 15%, entonces esta cuenta EP, cambio en Q sobre cambio en P, me va a dar más de 1. ¿Entienden? Si este número es más grande que este, entonces me va a dar más de 1. Si la elasticidad es más de 1, quiere decir que la demanda es elástica, ¿está bien? Quiere decir que cada vez que yo hago un cambio en el precio, los cambios que me den en las cantidades demandadas van a ser más que proporcionales. ¿Está bien? Yo cambio un 5% los precios y las cantidades me van a cambiar más de un 5, o cambio un 10 y me van a cambiar más de un 10. También si subo un 10% los precios, las cantidades me van a bajar más de un 10%. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a ganar menos plata. ¿Está? En cambio, si yo bajo el precio un 5% y las cantidades me crecen más de un 5%, probablemente yo facture más plata que antes. ¿Está? ¿Se entiende eso? Por el contrario, si el cambio delta Q quiere decir cambio en Q. Me siguen hasta ahí, ¿no? Si digo algo que no entienden, por favor, párenme. Entonces, si delta Q, o sea, el cambio en las cantidades, es menor al cambio en los precios, obviamente esta cuenta me va a dar menos que 1. Un número dividido en un número más grande te da menos de 1. Entonces eso quiere decir que la elasticidad o que la demanda es inelástica a los cambios del precio. Eso quiere decir que por más que vos subas o bajes los precios, las cantidades van a ser más o menos siempre las mismas. En verdad, técnicamente lo que quiere decir es que cualquier cambio en el precio va a generar un cambio menos que proporcional en las cantidades. ¿Está? Conociendo las distintas elasticidades, conociendo las elasticidades que tienen los productos con los que vos trabajás, vas a lograr hacer o vas a buscar hacer distintas cosas con los precios. Y esto después vamos a ver que está muy relacionado a las externalidades. Pero para terminar de cerrar el tema de la elasticidad, vamos a ver ejemplos, que también ya los vimos, ¿no? Pero supongamos un tipo de alimento muy específico como puede ser el sushi. Tiene un precio de equilibrio en P0 y Q0. ¿Qué pasa si, porque no sé, arrancan a trabajar algún nuevo producto y quieren que la gente lo conozca? Entonces tal pieza de sushi tiene un 10% de descuento durante el primer mes. Lo que va a pasar es que este pequeño cambio en precio va a generar un cambio muy grande en las cantidades. ¿Tá? Entonces un montón de gente va a consumir este producto que antes, porque era un poquito más caro, no lo consumía. ¿Sí? Lo mismo pasa al revés. Si vos subís un poquito el precio, va a generar una caída muy fuerte de las cantidades. Esto es así porque la demanda de sushi es elástica. ¿Está bien? Por lo general, la demanda de los alimentos que no son esenciales, digamos, que no son básicos, tienen demanda elástica.
por un montón de motivos que después vamos a ver, pero básicamente lo que tenemos que saber es que un alimento o una, no sé, alguna gaseosa en particular, a ver, las gaseosas van a tener elasticidades más altas que el agua, por ejemplo, ¿tá? Porque el agua es un bien de consumo más básico. Por otro lado tenemos productos como la nafta o los combustibles en general, para los cuales vemos que si hay un aumento de precios, también supongamos que hay un nuevo, como pasó esta semana o la semana pasada, un aumento en los impuestos a los combustibles, el gobierno necesita recaudar un poco más de plata, pues está corto de plata, no le cierran los números, sube el impuesto a los combustibles. ¿Qué va a pasar? Vos tenés un aumento, inventamos, del 10% en el precio de las naftas, pero no va a caer un 10% el consumo de nafta. ¿Está bien? Porque la gente, más allá de que sea más cara, necesita seguir consumiendo nafta para trabajar, para movilizarse, etc. También, si bien va a haber algunas personas que van a lograr consumir menos nafta, o hacen pool, o se empiezan a tomar el bondi o lo que sea, por lo general la gente que usa auto, ¿tá? Un taxista no puede trabajar en bondi, tiene que usar el taxi. ¿Tá? Entonces, en estos casos, lo mismo pasa con las caídas del precio. Vos bajás un 5% del precio y las cantidades no van a subir un 5%. Se dice que las demandas son inelásticas, ¿está bien? Cambios del precio generan cambios menos que proporcionales en las cantidades. Por ejemplo, si yo subo un 5% el precio, las cantidades me van a caer menos que un 5%. Y si yo bajo un 5% del precio, las cantidades van a crecer, pero menos de un 5%. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Si quieren, pongan el video y me hacen así con la cara. Entonces, ¿qué es lo que determina que un producto como el sushi tenga una demanda elástica y que un producto como la nafta, por el contrario, tenga una demanda inelástica? Hay tres, en verdad son dos factores principales y después el tiempo, digamos. Pero el primero, la disponibilidad de productos sustitutos. ¿Está? A mayor cantidad de disponibilidad de sustitutos, mayor va a ser la elasticidad precio-demanda de un bien. Esto es obvio, ¿por qué? Si a mí me gusta el sushi, ¿no? Pero también me gustan las hamburguesas, que ahora se pusieron de moda. Y valen más o menos lo mismo, yo como un día cada uno y estoy perfecto. Si sube el precio del sushi, pero no sube el precio de las hamburguesas, lo más probable es que yo deje de comer mucho sushi y coma más hamburguesa. También me gustan los dos me sacan el hambre de la misma forma, todo perfecto, son sustitutos bastante razonables. Entonces, si sube el precio de uno y yo voy a poder consumir lo mismo que antes con la misma plata del otro y menos sushi. Entonces, probablemente empiece a consumir más hamburguesas. ¿Está bien? Lo mismo con, no sé, si yo como fideos y de repente suben los fideos y el arroz es más barato, me paso a arroz. O si me gusta mucho la carne de pollo, pero sube mucho el pollo y baja el cerdo, por ahí empiezo a comer cerdo. ¿Tá? Hay productos que tienen sustitutos más naturales, o el café y el té, o el mate y el té, ¿tá? Que pueden llegar a tener sustitutos si cambia el precio. Por otro lado, tenés el carácter esencial que pueda llegar a tener un bien. Como les decía antes, las gaseosas suben los precios. Bueno, tomo agua, pero la verdad que si sube el precio del agua, no dejas de tomar agua, porque, digamos, el agua está en la base de los productos más esenciales, ¿tá? O piensen en los alimentos como en un conjunto y no como en un alimento específico, pero vos necesitas comer. Si suben los alimentos más que todas las demás categorías de productos, igual seguramente dejes de consumir otras categorías de productos, pero alimentos no puedes dejar de consumir. ¿Tá? Hay un mínimo de alimentos del cual vos no te bajás. ¿Tá? En cambio, si estás consumiendo ya por gula un montón de productos no sé si comes mucho caviar porque te gusta el chocolate y demás, y bueno, la verdad que vas a dejar de consumir chocolate cuando suban los precios de los alimentos antes que, no sé, o fideos o alguna carne o las verduras. ¿Tá? Las verduras van a tener como un grupo entero, ¿no? Olvidémonos de la estacionalidad, pero la carne, verduras y algunas pastas van a tener menos elasticidad que los chocolates, las golosinas. ¿Se entiende? Sube el precio y vos no necesitas golosinas para vivir, pero sube el precio y igual necesitas nutrirte para vivir. Entonces los bienes de carácter más esencial van a tener una elasticidad mucho menor que los que son de consumo superfluo, por decirlo de alguna forma. Y bueno, obviamente después está el horizonte temporal.
un montón de productos que tienen elasticidades muy rígidas en el corto plazo o en el mediano plazo, en el largo plazo obviamente que se ablandan esas elasticidades. Piensa en el tema de la nafta. ¿Tá? Si suponga que existe la posibilidad de tener un auto a nafta y un auto a gasoil. Vos te compras el auto a nafta, ¿por qué? El gasoil es más barato, pero sin embargo compras nafta porque el motor de gasoil es carísimo. Es mucho más caro un auto que funciona a gasoil que uno de nafta. Entonces decís, bueno, no gasto tanta plata al momento de comprar, me compro un auto y después, bueno, esa diferencia de precio la pago de a poquito todos los meses. Ahora, si la nafta sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo, va a llegar un momento que la gente va a decir, che, al final compré un auto que me gasto en un año la diferencia con el auto diésel. Entonces ahorras plata y de acá a un año te podés cambiar el auto. Entonces ahí, en el largo, un producto como la nafta, que tiene una elasticidad muy, muy rígida en el corto plazo, si vos podés esperar un tiempo para ahorrar esa plata, la elasticidad va a cambiar, se hace más elástico. ¿Esto lo entienden? Sí. ¿Está bien? Básicamente o porque hay costos de entrada y salida de los mercados o porque, no sé, hay tiempos de producción más largos para entrar o salir de algunos productos, pero el tiempo hace que las elasticidades sean más elásticas, vale la redundancia. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones una vez que vos entendés qué es la elasticidad y cómo es la elasticidad de los distintos productos? Y además, querés ver o revisar el tema de las externalidades, que era lo que habíamos visto la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Vos, Clary, habías estado, ¿no? En la clase pasada. Sí. Y habíamos visto externalidades, si no me equivoco. Sí. Entonces, ¿qué era una externalidad? Básicamente era un costo o un beneficio que tenía un producto, pero que no se tenía en cuenta en el mercado. O sea, el precio que vos pagás por este producto no reflejaba esos costos adicionales que puede llegar a tener, como se dice, este producto. Entonces, por ejemplo, sobre qué productos se suelen cargar impuestos, ¿no? Y acá tenemos 3 típicos impuestos, productos que tienen impuestos. Las naftas, los combustibles, ya lo hablamos, los cigarrillos y las bebidas alcohólicas. Hoy en día está muy de moda en el sentido de que está empezando a pasar cada vez en más países, ya pasa en Chile, ya pasa en Perú, ya pasa creo que en Colombia, en cualquier momento va a pasar acá, sé que en México pasa. Están empezando a poner impuestos a las bebidas con alto contenido de azúcar. ¿Tá? ¿Por qué? Porque todos estos productos son productos que generan externalidades. El cigarrillo tiene externalidades negativas, el alcohol tiene, o sea, aumenta mucho tus probabilidades de tener cáncer si fumas. Lo mismo con las bebidas alcohólicas, por un lado te produce, si consumís en exceso, te produce cirrosis, te puede llegar a producir ciertos tipos de cáncer, te aumenta las probabilidades, genera muchos accidentes de tránsito y muertes y costos en salud por el tema de los accidentes y de las borracheras en general, más allá de que después eso no te genere enfermedades adicionales. El azúcar genera obesidad, etcétera, ¿no? Entonces, acá está. Entonces, ¿con qué objetivo se ponen impuestos en estos distintos productos? La verdad que no son siempre los mismos los objetivos. O sea, no vas a conseguir los mismos resultados poniendo un impuesto sobre la nafta que poniendo un impuesto sobre los cigarrillos o el alcohol. ¿Tá? ¿Por qué es eso? Porque es relevante saber la elasticidad precio-demanda. Por ejemplo, si vos tenés un producto como las bebidas alcohólicas, como ya hablamos, es un producto que genera externalidades negativas, ¿está bien? Además del costo que se paga por comprar el producto que tiene para el consumidor. Además, el consumidor va a tener, si tiene un exceso de consumo, va a tener problemas de salud. Eso puede llegar a generar, además, accidentes y generar problemas de salud o incluso la muerte de otras personas. Y todos esos son costos que no se están teniendo en cuenta cuando se le pone el precio a la botella. ¿Se entiende eso, no? Eso quiere decir que tiene una externalidad negativa. No, digamos, hay costos que no se pagan, que genera ese producto que no se están pagando en el mercado. Entonces, una de las formas que tiene el Estado para intervenir este mercado es un impuesto a las bebidas alcohólicas. ¿Tá?
Entonces, ¿qué pasa si el Estado de repente dice, che, voy a poner un impuesto del 5% a las bebidas alcohólicas? Lo primero que va a pasar es que el consumidor va a estar pagando un precio un 5% más caro. ¿Sí? ¿Me siguen? Si Sí, el producto sale 10, yo pongo un impuesto del 5%, bueno, va a salir 10 con 5, no, con 50 centavos. ¿Está? Entonces, conociendo la demanda, nosotros sabemos que con un aumento del 5% va a haber una caída del consumo bastante mayor al 5%. Eso es así porque la demanda de las bebidas alcohólicas es elástica. Como veíamos antes, no es un producto de consumo básico y son productos que tienen bastantes sustitutos. Si a vos te sube el precio si tomás alcohol todas las semanas, suben el precio y dirás, bueno, tomo alcohol el fin de semana cuando me junto con amigos y después tomo una coca o un terma o me tomo un mate o lo que sea. ¿Tá? Hay un montón de bebidas con las cuales vos podés reemplazar el alcohol si te sube el precio. ¿Tá? O podés consumirlo un poco menos. Cuestión que la demanda de alcohol es muy sensible, salvo para los alcohólicos, claro está, es muy sensible a los precios. Entonces, con estas medidas, vos si pones un impuesto a las bebidas alcohólicas, enseguida vas a generar una caída en el consumo, que es en parte lo que estabas buscando. También vos querés minimizar las externalidades negativas que genera el alcohol. Querés que haya menos accidentes en la calle, querés que la gente se emborrache menos, querés que la gente vaya menos al hospital por problemas de salud relacionados al alcohol. Todo eso lo lográs con una caída en el consumo. O sea que poner un impuesto a un producto con externalidades negativas que tiene demanda elástica te sirve para disminuir esas externalidades, ¿está? Para disminuir de alguna forma internalizás esos costos adicionales, le estás cobrando más a los que quieren consumir, que no les importa mucho enfermarse, pero sí les importa pagar un 5% más. Entonces compensás la falta de costo monetario de las externalidades poniendo un impuesto. ¿Se entendió eso que dije recién? sí, Pero por el otro lado, como la demanda es elástica, no vas a generar mucha recaudación, ¿está bien? De hecho, como la caída en las cantidades es tanto más grande que el aumento del precio, el mercado de bebidas alcohólicas ahora es más chico, ¿está? Entonces, como vos estás imponiendo un mercado más chico que antes, la recaudación o creció muy poquito, o sea, va a crecer mucho menos del 5%, ¿está? La recaudación, si es que crece. Entonces, resumiendo, si vos tenés un mercado con demanda elástica y externalidades negativas, te sirve ponerle un impuesto para bajar el consumo y que se generen menos externalidades. ¿Está bien? Piénsenlo también con el cigarrillo. El cigarrillo genera cáncer. Si vos lográs, tiene una demanda elástica, vos subís el precio, mucha menos gente va a consumir cigarrillos. Entonces va a haber menos atención pública a personas con cáncer de pulmón o de las vías respiratorias. ¿Sí? Veamos por el otro lado otro típico caso que es el combustible, que ya un poquito lo hablamos al principio, ¿no? Es un producto que genera externalidades negativas relacionadas a la contaminación al medio ambiente, ¿tá? El uso de, ¿cómo se llama? De fuentes de energía fósil y de motores de combustión genera mucha contaminación, ¿tá? El uso de autos genera contaminación, eso ya lo sabemos todos. Entonces, vos tenés la posibilidad. ¿Qué pasa si vos ponés un impuesto a los combustibles para reducir el consumo de la nafta? Supongan que subís un 5% el precio o imponés con un nuevo impuesto del 5% a las naftas, ¿no? O sea, las naftas hoy cuestan un 5% más que antes. Las cantidades, vamos a ver que van a caer menos de un 5%. ¿Está bien? Estás aumentando el precio un 5%, pero las cantidades caen un 2, un 3. Esto es así porque, como ya vimos, la demanda de los combustibles es inelástica, ¿está bien? Como es un producto de uso tan básico y tan necesario para el funcionamiento de las economías, digamos, no, por más que vos subas el precio, no es desesperable que caigan las cantidades consumidas y por ahora tampoco es esperable en largo plazo, porque hoy no hay muchos combustibles alternativos que sean tan eficientes como las naftas o el petróleo. ¿Tá? Por más que existan autos híbridos, son muy caros. Después todas las demás fuentes de energía, especialmente para movilizar transporte, son
muy caras de implementar o no son tan... A ver, ningún auto electrónico va a tener la velocidad que tiene un auto con motor a combustión. Si bien de a poco están mejorando esos motores, no sé si a alguno de ustedes le gustan las carreras, pero ya existe una especie de Fórmula 1 de autos, que es la Fórmula E, de autos electrónicos, y van a los santopedos, pero si lo pones a competir con un auto de Fórmula 1 pierden. ¿Tá? Entonces, hoy todavía falta mucho desarrollar los combustibles alternativos como para que se deje de usar la nafta. Entonces, el consumo va a caer poco, no va a ser una buena estrategia para combatir la contaminación que genera el uso de naftas. Sin embargo, como la demanda es inelástica, sí es una muy buena estrategia para generar recaudación. Y no estoy diciendo nada nuevo, esto ya lo sabe todo el mundo, por eso los combustibles tienen impuestos en casi todos los países del mundo. Entonces, vos sabés, de hecho acá en la Argentina lo que se usó hace poco fue subir un 3,5% la alícuota del impuesto, pero ya viene pagando un montón. No tengo el dato exacto de cuántos impuestos paga la nafta en Argentina, pero me animo a decir que debe estar cerca de la mitad del precio que vos pagás es de impuestos. ¿Tá? Entonces vos sabés que cualquier incremento que hagas en el impuesto que le cobras sobre las naftas va a ser casi 100% aumento en recaudación. ¿Tá? Entonces, subirle impuestos a un producto que vos sabés que tiene demanda inelástica, te va a generar un aumento en la recaudación bastante satisfactorio. ¿Tá? Entonces, a este tipo de mercados vos los imponés para juntar más plata, para tener más impuestos. ¿Tá? Entonces, resumiendo, vos tenés dos principales grupos de productos, los que tienen demandas elásticas y los que tienen demandas inelásticas, y la aplicación de impuestos en esos mercados va a buscar objetivos diferentes. Vos vas a poner un impuesto en un mercado con demandas elásticas cuando busques bajar el consumo de ese mercado, ¿tá? Porque sabés que aumentos relativamente pequeños del precio generan caídas muy grandes del consumo. Entonces, si vos tenés productos que generan externalidades muy negativas, decís, bueno, pongo impuestos acá, tiene demanda elástica, así que la caída del consumo va a ser grande. En cambio, si vos lo que buscás es generar recaudación, más fondos para el Estado, podés poner impuestos en mercados de demanda menos elástica o inelástica, y sabés que las caídas en las cantidades van a ser pocas, por lo que el aumento en recaudación va a ser bastante grande. ¿Se entendió eso? ¿Ese resumen? Sí, perfecto. ¿Y los impuestos es la única forma de intervenir que tienen los estados? No, también los estados, como hablamos, las externalidades no siempre son negativas, hay veces que las externalidades son positivas. Esto quiere decir que los beneficios que vos te llevas al consumir un producto pueden exceder los que estás pagando en el mercado. ¿Tá? Entonces, como no están claros, los consumos en esos mercados pueden ser menores a los ideales. ¿Tá? Entonces, básicamente vos estás, ahora hablábamos de la educación en su momento y es el ejemplo que vamos a estar acá. Si vos pagás el PIGRIMS, lo que en tu cabeza estás pagando es estás pagando las horas que va a ir tu hijo al colegio con tal o cual profesor haciendo tal o cual materia. ¿Tá? Pero en verdad, la educación tiene externalidades positivas que va mucho más allá de eso. Vos vas a poder, por un lado, yendo a lo más menor de todo, te cuidan a tus hijos durante 8 horas. O sea, vos no tenés que estar 8 horas del día cuidando a tus hijos. ¿Tá? Después, fuera de eso, tus hijos van a estar más preparados para entrar a una mejor universidad. Si entran a una mejor universidad, van a tener mejores contactos y mejores posibilidades laborales. Si tienen mejores posibilidades laborales, van a ganar más plata en el futuro. Todas esas cuentas no las solés hacer al momento de ir a pagar el colegio. Entonces, vos estás pagando infravalorando un servicio, ¿se entiende? O sea, si vos fueses consciente de todo lo que te da la educación, por ahí estarías dispuesto a pagar todavía más. ¿Tá? Pero como eso no pasa, porque los beneficios no están tan obvios en tu cara, en ese mercado hay un subconsumo, digamos, consumo menor al ideal, porque mucha gente no está teniendo en cuenta las externalidades positivas que genera la educación. ¿Tá? Entonces, ¿cómo puede hacer un gobierno para fomentar el consumo de ese bien? A través de los subsidios. ¿Tá? Si yo subsidio la educación,
O se la estoy dando gratis a alguien o se la estoy dando más barata a todo el mundo. Lo que hago es bajar en promedio el precio de la educación. ¿Sí? Entonces, si yo bajo el promedio, si yo bajo el precio de la educación, el aumento, va a haber un aumento en las cantidades de demanda. ¿Sí? Entonces, después, qué tanto crezca o no la demanda cuando yo subsidio la educación va a depender de qué tan elástica o qué tan elástica sea la demanda de educación. ¿Tá? Entonces, obviamente, con un subsidio en la educación vos vas a generar un aumento en el consumo de ese bien. Más gente se va a estar educando. ¿Cuál es el problema? Que bueno, acá no lo puse. Esto aumenta el gasto público. Obviamente la educación alguien la paga. Si no la paga el que la está usando, la paga alguien más. En este caso el gobierno, en última instancia todas las personas que pagan impuestos. ¿Tá? O más que el gobierno, el Estado. Entonces, el análisis va a ser qué tanto va a crecer la demanda y ver si ese crecimiento en demanda vale la pena el aumento del gasto que vamos a estar haciendo nosotros por este subsidio. ¿Se entendió? Sí. Entonces, piensen que si la demanda en educación es muy inelástica, denme un segundo, acá. Si la demanda de educación fuese así, ¿tá? En vez de la que teníamos dibujada, este segundo precio me hubiese hecho crecer la educación hasta acá, no más. ¿Tá? Entonces, por ahí, este aumento en las cantidades educativas me genera externalidades positivas muy por debajo del gasto que yo estoy haciendo. El gasto es la diferencia entre este precio y este precio por la cantidad de personas. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, si yo este gasto es, no sé, de 100 mil millones de dólares al año, pero solamente se suman al sistema educativo 10 personas, y seguramente no me valga la pena. Digamos, las externalidades positivas que generan 10 personas educadas en un país de 40 millones, no vale 100 millones de dólares al año. ¿Se entiende? Sí. En cambio, y a ver acá cómo hago para borrar todo esto. Ahí está. En cambio, sí, perdón. Ahí, pluma. En cambio, si la... Vamos a hacerla pasar por acá. Si la demanda fuese esta y yo hago este cambio de precio, va a estar acá. ¿Me siguen, no? Va a estar acá la nueva cantidad. ¿Sí? O sea que Sí. la cantidad de gente que se educa pasa de estar acá a la mitad del país a casi la totalidad del país. Entonces, obviamente que esta cantidad de plata, si se aumenta toda esta cantidad de gente educándose, me va a valer la pena, porque esto me va a generar mejor calidad de trabajos en el futuro, más exportaciones, más PBI, lo que sea. ¿Tá? En este caso, si gastar esta plata con subsidios educativos me va a generar todo este incremento en la educación, seguramente esto sea una inversión, no un gasto. ¿Tá? De acá a 5 años voy a tener mucha más gente en la universidad, eso es un mercado que genera impuestos, lo que sea, y eso me va a generar empleos de calidad, lo que me va a generar más plata para el país. ¿Tá? Entonces, un gobierno va a estar dispuesto a invertir en educación, a poner un subsidio educativo, si se genera un aumento tal en las cantidades demandadas de un producto con externalidades positivas, ¿tá? Que hace que valgan la pena el gasto. ¿Se entendió? Sí. Ok. Bueno, básicamente eso es todo lo que necesitan saber para responder eh, la consigna del final, que si me dan un segundo se las vamos a mostrar. ¿Dónde está? A ver, me la había pasado Ceci. Acá. Ahí ven la presentación, ¿no? Sí. A ver, básicamente acá tenemos todos los... ¿Esto ya lo vieron alguna vez? Sí, sí, lo que es Bueno, de verán que esas acá le materias agregó ya saben. microeconomía, así que estoy tratando de ir a ese... Acá está, ¿ves? Esta va a ser la consigna que van a tener que responder para la parte de micro del final. ¿Está? Teniendo en cuenta los proyectos que ustedes están desarrollando,
por un lado, van a tener que tratar de entender qué externalidades positivas o negativas puede generar el proyecto. Por lo que estuve hablando con Ceci y lo que me contó de los proyectos, me imagino que todos o casi todos deberían tener externalidades positivas, si bien externalidades, ¿no? Pues entiendo que tienen que ver con la economía circular y tienen Sí, en cuenta mucho el tema ecológico, ¿no? sí, del ambiente y todo. Después, ¿qué acciones puede llegar a tomar el gobierno para mitigar las externalidades negativas o fomentar las positivas? ¿Está? Es lo que hablábamos recién. Por un lado, si fumas tiene externalidades negativas, impuestos, etcétera. Lo que también podrían tener en cuenta es, para el caso de que haya o que crean que sus productos tienen demandas muy inelásticas, incluso hasta puede llegar a poner impuestos para incrementar la recaudación, ¿no? Pero bueno, eso plantéenmelo ustedes a nosotros en función de los productos que tienen. Y también, tal vez esto debería estar antes, ¿no? Teniendo en cuenta el tipo de cliente al que apuntan y la necesidad, deseo que satisface el producto, ¿cómo creen que será la demanda de este producto? Si es elástica o inelástica y por qué. ¿Tá? ¿Y qué posibilidades o limitaciones se desprenden de esta elasticidad? ¿Tá? Esto va a estar más que nada en lo que hablamos puntualmente de elasticidades. Eh, y esto tiene que ver con externalidades. ¿Está bien? Así que, básicamente eso.